El 17 de julio del 2022 prediqué un sermón presencial en la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Lamentablemente no se grabó y entonces voy a predicarlo hoy para que quede la grabación. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos das todo lo que tenemos y todo es tuyo. Y pedimos ahora, Señor, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestra vida y que podamos, al abrir tu palabra, podamos entenderla y aplicarla a nuestras vidas, sabiendo, Señor, que el mismo Dios que creó es el Dios que sostiene, que sustenta, que vive en nosotros como creyentes y que nos da todo lo que necesitamos para esta vida y para el más allá. Que podamos entenderlo y que podamos aplicarlo, que haga una diferencia en nuestras vidas, porque lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema es sobre la creación. Vamos a Génesis capítulo 1 y mantengan abiertas sus Biblias ahí si quieren verlo en su Biblia o si quieren verlo aquí en pantalla también bien puede hacerlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, el principio, ¿cuál es el principio? El principio de todo. Sin embargo, aquí en este principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice la palabra de Dios que ya había ocurrido algo en la mente de Dios. Y eso es que un día Dios se haría hombre. Esa encarnación, vamos a verlo en un momento, cuando llegue el momento de la creación del hombre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra que se traduce aquí Dios en el hebreo es Elohim, que significa los tres fieles poderosos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, en el día 1 comienza en el versículo 2. En el día 1, la descripción de la tierra es: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, en esta tierra desordenada y vacía, cubierta de agua, donde había completo desorden, tinieblas, el Espíritu de Dios estaba ahí. Este es el mismo Espíritu de Dios que hoy mora en los corazones de los creyentes. Pero en ese momento estaba en una forma creadora, moviéndose sobre la faz de las aguas. Es como cuando una gallina tiene sus polluelos y entonces ella tal vez ve un gavilán y ella entonces hace cloc, cloc, cloc. Han visto eso y entonces los pollitos corren y se meten ahí debajo de la mamá y ella entonces los protege con su cuerpo. Esa misma forma es lo que está describiendo aquí, cómo el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Dios habló. Esa misma voz que habló en una forma creativa es la voz que sostiene, dice en Hebreos capítulo 1. Y es el poder de Dios, esa misma voz creadora, sustentadora, es la que nosotros tenemos hoy con nosotros. Sea la luz, y fue la luz, porque dice en el versículo 2, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el versículo 4 dice: vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Una característica que vemos en la creación es control de calidad. O sea, cada cosa que Dios hace, dice: y vio Dios que era bueno. Hay un control de calidad. Todo lo que Dios hace es bueno. Sin embargo, el mismo Dios soberano se inspeccionó la obra que se estaba creando con el hablar de su boca, con la palabra de su poder. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahora, estos son días de 24 horas. No hay ninguna razón para creer otra forma. Una de las razones por la que yo creo que son días de 24 horas es la forma en que se cuentan los días. Fue la tarde y la mañana un día. Es la forma en que los hebreos cuentan los días. La tarde y la mañana un día. Seguimos leyendo entonces ahora el día 2, comenzando con el versículo 6, dice: luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas
de las aguas. Entonces quiero explicar que al final del día 1 hay orden en la creación, pero lo que hay es agua sobre la superficie de la tierra. Hay agua. En el día 2, entonces Dios hace una separación. Hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas que están sobre la superficie de las aguas que están alrededor. Hay una expansión en medio. O sea, Dios arrojó una parte de las aguas hacia arriba y a eso le llamó cielos, y él lo que hizo aquí fue un océano en suspenso. Tal vez alguien pregunte, bueno, ¿qué se hizo ese océano en suspenso? Bueno, me alegro que lo preguntara. Eso se vino abajo en el diluvio. Es una de las 3 fuentes de agua que encontramos causando el diluvio de Noé. Entonces hay una expansión. Versículo 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión, o sea, la parte entre el agua que estaba sobre la superficie y el agua que estaba en un océano en suspenso, a esa expansión llamó cielos. La palabra en hebreo es shameyim, que significa las aguas arriba. Fue la tarde y la mañana, el día segundo. Día 3. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Entonces, en el segundo día, en el primer día encontramos agua. En el segundo día encontramos separación de aguas. En el tercer día encontramos donde las aguas que estaban sobre la superficie de la tierra, entonces van a permitir que se descubra lo seco. Lo que ocurrió literalmente es que la tierra subió para que se descubriera lo seco. Ahora tomen nota que aquí no hay continentes. La división en continentes fue después del diluvio. Aquí lo que hay es solamente una masa de tierra y el resto es agua. Por cierto que la misma proporción de agua que había ahí es la que queda ahora. Dios diseñó la creación, diseñó esta tierra para que el agua estuviera sobre la mayor parte de la superficie de la tierra. ¿Por qué? Porque es necesario eso para sostener la vida aquí en este planeta. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Control de calidad. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la hierba tierra verde. Todavía está la tierra hierba verde. Estamos en el día 3. Hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Quiero que tomen nota que una vez que hubo agua y luz y tierra, entonces Dios hace que se produzca la hierba. O sea, es la primera vida que encontramos sobre el planeta. Es vida vegetal, no es vida consciente, es una vida inconsciente, pero sí es vida. Y cuando Dios creó, Dios habló y se hizo la hierba verde, entonces de una vez puso las barreras para su reproducción. Dice árbol de fruto que dé, primeramente, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, hierba que dé semilla. Entonces todo tiene su forma de reproducirse. Árbol de fruto que dé fruto. Y tomen nota que dice según su género. Según su género. Que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. O sea, Dios puso barreras en la reproducción. Todo se reproduce según su género y según su especie. No hay nueva creación y no hay evolución tampoco. Para que pueda haber evolución tiene que haber transmutación. O sea, el cruce de especies con resultado fértil. Y eso no sucede. Cuando hay, por ejemplo, hablando del reino vegetal, si usted quiere una naranja Washington, tiene que hacer el híbrido. O sea, tiene que hacer el cruce, el injerto. Y la naranja Washington es muy sabrosa, muy buena, pero no tiene semilla. Y si acaso tiene semilla, usted siembra esa semilla, pero no germina. O sea, se descompone, se pudre, porque no se puede reproducir. Entonces Dios puso en la creación, comenzando desde el reino vegetal, le puso barrera a toda su creación.
Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Ahora podemos contar con eso. O sea, podemos contar que si sembramos una semilla de aguacate, no va a salir un melón, va a salir un aguacate. Si sembramos una semilla de naranja, entonces no va a salir un limón, va a salir una naranja. Y podemos contar con eso. La economía del mundo depende de la seguridad con que nosotros podemos sembrar y cosechar, sabiendo que lo mismo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Y fue la tarde de la mañana el día tercero, dice el versículo 13. Vamos al día cuarto, versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. En el día primero, Dios permitió que se viera la luz. Él tomó luz de sí mismo. Dios es luz. Y él entonces permitió que la luz se viera en el hemisferio, en la creación, pero es la luz cósmica. Ahora en el día cuarto, entonces él está poniendo luz en el sol. Hay lumbreras en la expansión de los cielos. Y eso es para separar el día de la noche. Dios había separado la luz de las tinieblas, pero ahora está separando el día y la noche en una forma clara, y eso tiene que ver con la rotación de la Tierra sobre su propio eje en relación con el Sol. Entonces, cara al Sol es día, espalda al Sol es noche. Además de eso, también el Sol, la Luna, las estrellas sirven de señales para las estaciones, para días y años. O sea, un año es la rotación de la Tierra alrededor del Sol en un año. Y las estaciones es que la Tierra también está alejándose más o acercándose más, y eso hace que entonces haya verano o haya invierno. En el hemisferio norte y el hemisferio sur, entonces tenemos las 4 estaciones bien marcadas. O sea, tenemos el invierno, la primavera, el verano y el otoño. Tenemos las 4 estaciones bien marcadas. Solamente que en el hemisferio norte, cuando es verano, en el hemisferio sur es invierno y viceversa. Luego, entre los dos hemisferios, norte y sur, está lo que llamamos los trópicos. Los trópicos son los pulmones de la Tierra. Y aquí en los trópicos, donde nosotros vivimos, aquí en Costa Rica, lo que tenemos son 2 tiempos, que es el tiempo húmedo y el tiempo seco. Nosotros aquí a veces le llamamos verano, invierno, pero no es lo mismo que en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, donde hay 4 estaciones bien marcadas. Y el Sol y la rotación de la Tierra alrededor del Sol, entonces es lo que va marcando las diferentes estaciones. Y todo esto ocurrió en el día cuarto. Entonces dice, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Versículo 16. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Ahora, el satélite que nosotros tenemos girando alrededor de la Tierra, o sea, la Luna, sin esa rotación no habría vida. Eso hace que hayan mareas. Eso gobierna también muchas cosas de vida en la Tierra. Una de las cosas es la menstruación de la mujer. Eso depende del movimiento de la Luna, que es cada 28 días. Todo esto entonces es parte de la creación que Dios hizo para que pudiera haber vida sobre la tierra. Entonces hay orden. En toda la creación hay orden. Además encontramos también donde hay orden en cuanto a lo que ocurrió primero, segundo, tercero, cuarto. Primero la luz, luego la separación de las aguas, luego
encontramos donde se descubrió lo seco y se descubrió también la vegetación. En el cuarto día, entonces, se pone la luz, o parte de la luz, se pone en el sol, y también está el satélite que gira alrededor de la Tierra, que gobierna mucho en la vida de la Tierra. Y todo eso está ocurriendo en una forma ordenada. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Día 5. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Entonces, encontramos aquí donde Dios está creando la primera fase de la creación consciente, la vida consciente, es en el día 5. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Entonces hay seres vivientes en las aguas y aves que vuelan en la expansión de la tierra. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y la ciencia reconoce que la vida consciente empezó en los mares. Dice el versículo 22, y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos. Encontramos aquí entonces el orden de Dios, donde primeramente en el mundo vegetal, o el reino vegetal, Él estableció cómo se iba a reproducir cada género y cada especie. Ahora en el mundo animal, primeramente el mundo animal marítimo, y también en las aves, donde les dice: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y todo era según su género y según su especie, dice en el versículo 21, que dice: todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y manda en el versículo 22 que se reproduzcan, que se multipliquen. Y fue la tarde y la mañana el día 5. Vamos al 6º día. En el 6º día encontramos entonces donde se produce vida consciente sobre la tierra. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Y Dios sigue hablando, las cosas entonces se siguen creando, y todo es según su género y según su especie. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Control de calidad. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Hasta aquí Dios ha estado hablando, ha estado creando, pero hay un momento que es la cúspide de la creación. Aquí en la cúspide de la creación dice Dios: hagamos al hombre. Todos los demás seres tienen orden, hay similitud en la creación porque todo proviene de un mismo creador. Pero ahora dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, cuando llega el momento de crear al hombre, Dios quiere un ser con el que él pueda tener comunión consciente. Por lo tanto, le va a dar vida espiritual también. No solamente vida física, no solamente la respiración, el alma como un ser viviente, sino que son los animales, sino que es vida consciente, pero también es vida espiritual, donde puede no solamente a través de lo que se hace por costumbre, sino que es ya pensando cómo se hacen las cosas en una forma creadora, y entonces es a imagen y semejanza de Dios. Ahora, tal vez usted pregunte: bueno, pero cuando dice a nuestra imagen, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Acaso antes de la creación de Adán existía materia? ¿No dice la Biblia que Dios es espíritu? Bueno, sí, la Biblia dice que Dios es espíritu. Jesús se lo dijo a la mujer samaritana, pero no dice que Dios es solo espíritu. Dios es espíritu, pero Dios también es materia. De hecho, cuando Él hizo la creación, Él tomó de sí e hizo la creación, porque todo está en Él y todo proviene de Él.
Ahora, esto no es lo mismo que decir que Dios está en toda la creación y que la creación es parte de Dios. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que la fuente de la creación es Dios mismo. Entonces en Él está todo. Hay espíritu, pero también hay materia. Recuerden que lo primero que ocurrió en la mente de Dios Padre en forma creativa es que Dios se iba a hacer hombre un día. Y toda la creación gira alrededor de ese hecho. Todo gira alrededor de la creación del hombre, la encarnación. Ahora, Jesucristo no es una nueva creación. Jesucristo nació de una mujer, dice en Génesis capítulo 4. Y entonces Él no es una nueva creación, pero no es hijo de Adán. Es hijo de Eva, es hijo de María, pero es hijo de Dios. No es hijo de Adán. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, ¿qué significa nuestra imagen? Si en la mente de Dios Padre ya Jesucristo es, cuando llega el momento de crear al hombre, a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza de quién lo va a crear. ¿No es lógico pensar que es a imagen y semejanza de Jesucristo? Alguien dirá, bueno, pero todavía Jesucristo no había nacido. No, no había nacido, o sea, no había venido a la tierra, pero en la mente de Dios Padre ya era. Por eso en Juan capítulo 1 habla del verbo. El verbo es Jesucristo en forma preencarnada, allá en la eternidad. Por cierto que ese verbo fue el que hizo toda la creación. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios Elohim, los cielos y la tierra. Pero en Génesis 2:4 dice que fue Jehová Elohim. Entonces Jehová Elohim, o sea, todos juntos, pero el ejecutor de la obra, vemos aquí la mano del Padre, vemos la mano del Espíritu Santo. Pero la mano del Hijo, quien luego se encarnó, es el ejecutor de la obra. Y eso es lo que dice en Hebreos capítulo 1, lo dice en Juan capítulo 1 y otros pasajes también. El que creó, el que lo hizo, fue el que luego se hizo hombre, Jesucristo. Entonces llega el momento de crear al hombre a imagen y semejanza de Dios. Evidentemente, Adán fue creado a imagen y semejanza de Jesucristo. Luego dice, y señoree. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo para que señorease. O sea, en cuanto al resto de la creación, Adán sería como un Dios, Dios con minúscula, sobre toda la creación. Eso es lo trágico de las mentiras de la serpiente con Eva. Cuando él le dijo de que Dios le estaba privando de algo, de que realmente le correspondía, porque entonces ellos iban a llegar a ser como Dios, que ya conocía el bien y el mal. No, ya ellos eran como dioses. Ellos habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. No tenían el conocimiento del mal porque eso le iba a echar a perder todo. Pero ellos habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, eso fue una mentira. Ya tenían esa semejanza. No necesitaban hacer algo para obtenerla. Más bien, la perdieron cuando creyeron lo que Satanás le estaba diciendo. Entonces Dios puso al hombre para que señorease sobre toda la creación. Por cierto que cuando Adán pecó, le sirvió en un platillo el señorear sobre la creación. Y él está abusando. Él no tiene derecho hoy, derecho legal que Adán le entregó, pero Jesucristo ya pagó el precio de la redención de esta creación. Entonces, Él va a venir y va a hacer efectiva la redención que ya Él hizo. Y va a haber, primeramente, al comienzo del milenio, va a haber una reconstrucción. Y luego, al final del milenio, después de el juicio del gran trono blanco, entonces habrán completamente nuevos cielos y nueva tierra. O sea, no va a ser una reconstrucción, sino que va a ser una creación completa y totalmente nueva, donde vamos a morar para toda la eternidad. Entonces, volviendo al versículo 26, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, Dios está poniendo al hombre para que señoree sobre toda su creación, sobre la vida marítima, sobre la vida aérea,
sobre las bestias y sobre la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, no quedó nada fuera del área que el hombre iba a señorear. Todo Dios lo creó y le dio el señorío de la tierra. Entonces, versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y luego dice, varón y hembra los creó. Aunque encontramos más adelante, no sabemos cuánto tiempo transcurrió entre la creación de Adán y que Dios tomó de Adán y formó a la mujer. Pero ya era en la mente de Dios. O sea, la mujer no es un apéndice, la mujer no es un pensamiento que vino después, la mujer no es algo que vino solamente para llenar un vacío que había en la vida del hombre, sino que es parte del plan original. Es por eso que dice aquí, varón y hembra los creó. O sea, cuando Dios creó a Adán, en Adán creó a Eva. Ahí está todo. Y por eso de ahora en adelante encontramos el plural. Versículo 28, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Entonces ellos debían reproducirse, debían llenar la tierra, debían multiplicarse, y todo iba a ser conforme a su género y su semejanza. Todo esto iba a ser porque Dios así lo instituyó. Una cosa que quiero mencionar aquí. El pecado original no fue la relación marital o el sexo. O sea, cuando Dios creó al hombre, lo creó para que se reprodujera con su mujer, con su esposa. Esto es parte del plan de Dios. No podemos pensar en un Dios que crea y luego los castiga por hacerlo. El pecado original no fue el sexo. El pecado original fue la desobediencia. Y vamos a ver más en cuanto a eso. Pero basta con mencionarlo aquí en este momento. Entonces, versículo 28, los bendijo Dios, les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Luego dice, hizo juzgarla. Entonces encontramos aquí donde tanto Adán como Eva están siendo colocados sobre el señorío de la tierra. Y señoread, está aquí en plural, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que Dios creó a Adán y Eva en su mente. Eva todavía no había sido creada en la cronología, pero en la mente de Dios ya era un hecho. Entonces ahora versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es que antes del diluvio, el alimento, tanto del hombre como de los animales, era las plantas del campo. O sea, eran vegetarianos. ¿Todos? Sí, señor, todos. Tanto el hombre como los animales, todos eran vegetarianos. Versículo 29 está hablándole al hombre. He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ahora vemos en el capítulo 2 que hay una excepción a lo que podían comer. Versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, aquí le está encomendando a los animales, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Entonces, tanto el hombre como los animales antes del diluvio eran vegetarianos. Y vio Dios todo lo que había hecho. Aquí viene el super control de calidad. Después que Dios terminó la creación en el día 6, vio Dios todo lo que había hecho. Había venido control de calidad sobre cada día. Pero ahora al final, he aquí que era bueno en gran manera. Ahora tome nota que cada día que él hizo era bueno. Pero cuando terminó el día sexto, había creado al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y entonces aquí es donde pone su sello de aprobación definitiva y dice, he aquí que era bueno en gran manera.
y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Ahora vamos al capítulo 2 y solamente vamos a ver 3 versículos hoy. En el capítulo 2, versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, comenzando con lo que nosotros llamaríamos el primer día de la semana, Dios fue día 1, 2, 3, 4, 5, 6, y también esto nos dice cómo debemos contar los días de la semana. Comienza con domingo. Hay algunos calendarios que empiezan el lunes, pero no, empieza con domingo. Empieza el primer día de la semana. Y el séptimo día de la semana, entonces Dios reposó. Y Dios entonces santificó ese séptimo día, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios creó al hombre para que descanse. Dios nos hizo para que reposáramos cada 24 horas, que reposáramos una tercera parte de ese tiempo. Y Dios también mandó que cada semana, cada 7 días, que nosotros debemos dejar nuestro trabajo y separar un día para reposar. Dios nos hizo así. Necesitamos eso. Cuando estamos, como dicen por ahí, estamos quemando la candela en las dos puntas, entonces va a llegar un momento que va a crear un cortocircuito y vamos a ver que debimos haber cuidado mejor nuestra salud. Dios lo instituyó, en la creación mismo lo hizo, donde Él diseñó de que así como Él hizo toda la creación en 6 días, así también y reposó, nosotros también debemos trabajar 6 días y debemos reposar un día por semana. Bueno, espero que esto nos haya sido de ayuda y de bendición, que podamos entender en cuanto a la creación. Yo creo en el relato del Génesis. Yo creo que la creación fue así. Yo no sé nada más que lo que dice la Biblia y la verdad es que nadie sabe más. Puede haber conjeturas, puede haber evaluaciones, puede haber conclusiones, pero no hay más que Dios, quien hizo la creación, hizo que se escribiera y se relatara. Dios dijo cómo fue y así fue. El mismo creador. El libro del Génesis es uno de los libros más atacados de la Biblia. El Apocalipsis es el otro. ¿Por qué? Porque en el libro del Génesis encontramos el comienzo, el principio, cómo Dios puso todo en orden, lo creó y lo puso en orden. Luego vino desorden y tuvo que destruir la tierra y entonces luego tuvo que mandar a su hijo. Pero en el Apocalipsis encontramos la victoria final de Dios sobre el mal. Estos 2 libros son los más odiados, los más atacados y posiblemente los 2 más malentendidos de toda la Biblia. Entonces, quedemos con el relato del Génesis. Génesis capítulo 1. Y vamos a ver también la próxima semana capítulo 2, la creación de los cielos y la tierra. El capítulo 1 es un relato cronológico. Día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El capítulo 2, a veces las personas dicen, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cuál es el orden del capítulo 2? No, es que el capítulo 2 no es cronológico. El capítulo 2 es temático. Entonces se van desarrollando diferentes temas, no necesariamente en el orden en que se llevaron a cabo. Vamos a ver eso la próxima semana, si Dios lo permite. Termino con esto. Ese mismo Dios que creó es el mismo Dios que nos da vida hoy. Adán pecó y trajo el pecado al mundo. Y cuando nosotros nacemos hoy somos hijos de Adán y heredamos ese pecado. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Pero cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, o sea, cuando reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos de todo corazón y aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, entonces el Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu, que está muerto en delitos y pecados,
nos da vida y establece morada aquí adentro. O sea, el mismo Dios que creó es el mismo Dios que habita aquí en nuestro corazón. El mismo Dios que habló y que se hizo la creación es el mismo Dios que hoy, con la palabra de su poder, sustenta y mantiene todo en su lugar y nos da a nosotros todo lo que necesitamos para cada paso, para cada momento de la vida. Si usted no le ha entregado el control de su vida al Señor, entonces está viviendo conforme a su propia concupiscencia. Reconozca que es pecador, pecadora. Arrepiéntase de todo corazón y acepte a Jesucristo como Salvador personal. Si ya es creyente, crea lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la creación. Eso es. No hay más. Eso es. Pero sobre todo, permita que Dios tome el control de su vida. Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Se perdió eso en el pecado, pero la Biblia dice que nosotros en Jesucristo somos nueva criatura. O sea, nosotros volvemos a adquirir la semejanza de Jesucristo. No en forma instantánea en el sentido espiritual. Aceptamos a Cristo como Salvador y aquí adentro en el sentido espiritual ya somos hijos de Dios. Pero vamos siendo formados a la imagen de Jesucristo. Cada día estamos siendo formados y conformados, porque este es el propósito de Dios, que nosotros como creyentes seamos formados a la imagen de Jesucristo, para que el mundo, al vernos a nosotros, nos vea más bien a Él y pueda ver a través de nosotros la vida de Jesucristo, viviendo en y a través de nosotros. ¿Tiene alguna decisión que necesita tomar hoy? Tómela. Y me encantará saber, comuníquela conmigo, compártala conmigo. Al final le voy a decir cómo comunicarse conmigo. Estoy esperando su comunicación, su carta, su correo electrónico, su llamada por WhatsApp, para poder gozarme con usted y poder compartir con usted material que le ayude en su vida cristiana. Y ya nos estamos reuniendo presencialmente. Y al final del servicio vamos a decirle dónde estamos para que usted nos acompañe esta próxima semana, este próximo domingo. Los servicios de los jueves siguen siendo virtuales. Los servicios de los domingos ahora son presenciales. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que tú la tomes y la apliques a cada una de las vidas de las personas que están viendo. Recibe la gloria. Que las decisiones que necesitan ser tomadas hoy puedan ser tomadas. Vidas pueden ser cambiadas. Propósitos puedan ser enmendados y que tu propósito pueda tomar el lugar del propósito de las personas. Y sobre todo que tú recibas la gloria. Porque lo pedimos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.